Bueno, ya tenemos una comunicación telefónica en línea porque fue también un fin de semana movido. En realidad, durante toda la semana se produjo en el predio ferial de Palermo, en Buenos Aires, la Expo Rural 2025, en donde Corrientes tuvo stand propio y con la representación de expositores que viajaron desde la provincia de Corrientes. Uno de los temas que vamos a abordar con el ministro de Producción, que ya se encuentra en comunicación telefónica, y el otro tema, lo más inmediato, hoy en horas de la mañana se presentó el aceite medicinal KA Cannabis. Ministro de Producción, Claudio Anselmo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana. Muchas gracias por la comunicación. ¿Nos recibe bien? ¿Nos escucha bien? Sí, yo le escucho perfectamente. ¿Usted? También, los recibimos muy bien. Empezamos por lo más inmediato, ministro, la presentación del aceite medicinal KA Cannabis. Para aquellas personas que no tienen idea de lo que se produce en Corrientes, explíquenos, por favor, sintéticamente, desde el origen, cómo comenzó. Bueno, a ver, respecto, en primer lugar, el uso del cannabis como una especialidad medicinal tiene antecedentes de hace varios años en muchos países del mundo. Israel es uno de los países más avanzados y allí fue donde se descubrió que uno de los productos, los principios activos que tiene esta planta, que es conocido como el cannabidiol o las siglas CBD, tiene acción benéfica para el tratamiento de varias patologías, de varias enfermedades, particularmente el tratamiento de los problemas de epilepsia refractaria, una enfermedad que suele afectar a la niñez y que es de muy difícil control con los medicamentos habituales. Para eso se desarrolló los principios que se conocen como aceites medicinales, en realidad son extractos a partir de la planta, de la flor de la planta, con los principios activos que tiene esta planta y que han demostrado que tienen muy buenos efectos benéficos sin los riesgos de algunos otros productos que se utilizan para esos tratamientos. Bueno, en ese marco, la provincia de Corrientes comenzó a trabajar hace varios años. A fines del 2020 se creó por ley una empresa, una sociedad del Estado, que tiene el nombre comercial KA Cannabis. Empezó a operar en el año 2021 con un proyecto de investigación y desarrollo. Hay una ley nacional, la 27.350, a la que Corrientes está adherida, por una ley provincial, que permite, bajo la supervisión del Ministerio de Salud Nacional y también la intervención del Ministerio de Salud de la provincia, desarrollar actividades de investigación y desarrollo para poder cultivar la planta de cannabis con este destino, no para el uso recreativo, hay que aclararlo, sino para poder obtener las inflorescencias, que luego se cosecha la planta, se separan las inflorescencias, se le da un secado y en un laboratorio se hace la extracción de los principios activos. Hay diferentes sistemas de extracción. Nosotros hemos utilizado el sistema de extracción por alcohol, por etanol en frío. Todo eso es lo que lleva a poder terminar en este producto que se presentó en el día de hoy. Hay más de 3 años de trabajo. El proyecto de investigación comenzó hacia fines del 2021, principios del 2022. Había que seleccionar las semillas de las plantas más adaptadas, ya que el cannabis es una especie que tiene muy amplia difusión en el mundo, se lo conocen la mayoría de los países, pero hay distintas variedades que se adaptan mejor o no a las condiciones ambientales, más allá de que se cultive en condiciones ciertamente controladas, ¿no? En un invernadero con control de temperatura, luminosidad, riego, etcétera. Y que además tengan la calidad que uno busca, es decir, tengan un contenido en sus flores, una vez secadas, en los principios activos que uno busca, que son el CBD, el CBG, y la menor cantidad posible de la molécula que es de acción
psicoactiva, que se denomina una sigla THC. Es lo que evita que tenga efectos perniciosos. Eso es lo que hemos venido trabajando hace más de 3 años, un proceso largo, en convenio con el INTA para la parte de cultivo y cosecha, con la Universidad Nacional del Nordeste, con varias de sus facultades, y que de alguna manera a través de se fue presentando a la sociedad en diversas etapas. Primero, en el 2022 presentamos las primeras plantas que estábamos en ese momento cultivando, luego los primeros lotes experimentales de aceite en el 2023, y ahora ya un producto producido íntegramente en Corrientes, cultivado, cosechado y elaborado en las instalaciones del Centro Tecnológico de la Producción aquí en vecino Leragia, y que está aprobado por el Ministerio de Salud y cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa específica del Ministerio de Salud de la Nación y la ANMAT para este tipo de productos. Entonces es un trabajo en conjunto entre la provincia, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, y la Universidad Nacional del Nordeste. Cuenta también con la aprobación de normas de calidad, con certificación de normas de calidad como las ISO, ministro Anselmo. El sistema de gestión de cada cannabis está certificado bajo la norma ISO 9001, versión 2015, por el IRAM, Instituto Argentino de Normalización. Eso se obtuvo el año pasado. Y es lo que garantiza todos los procesos, porque trabajamos con lo que se llaman buenas prácticas agrícolas en la etapa de cultivo y cosecha y buenas prácticas de manufactura en el laboratorio. De manera que aseguremos que no haya riesgos de contaminación y que el producto sea un producto inocuo ante todo, sano, y que sea útil para las patologías que se pretenden tratar. ¿Cómo posiciona a Corrientes en relación a la provincia de Corrientes, en relación a otras provincias dentro de nuestro país, ya la presentación y el lanzamiento de este aceite medicinal? Como bien lo subrayó usted, es exclusivamente como una alternativa terapéutica. ¿Cómo posiciona a Corrientes? En una condición de liderazgo, ya que hoy somos pocas, nos alcanzan los dedos de la mano para poder enumerar las provincias que están trabajando con esto. Jujuy fue la pionera, ¿no? Jujuy fue la pionera, efectivamente. Nosotros, el gran impulsor de este proyecto es el gobernador Valdés. El gobernador Valdés visitó la provincia de Jujuy allá por el 2019, cuando ellos estaban comenzando su proyecto, y a través de un convenio con esa provincia, con el gobernador Morales en ese entonces, hicimos un convenio de vinculación para poder aprender de Jujuy lo que estaban haciendo. Y a partir de eso nació de alguna manera el proyecto Cada Cannabis. Además de Jujuy, hoy siguen teniendo producción de aceite, que esté en nuestro conocimiento, la provincia de Misiones, y nosotros. Había algunas otras provincias como Catamarca y Río Negro que hoy no están produciendo, han paralizado esos proyectos que tenían, y hay algunos proyectos a nivel municipal, pero muy de tipo, yo le diría, artesanal, en la provincia de Buenos Aires. Y los profesionales que intervienen en el proceso, en las distintas etapas, ¿no?, del proceso de elaboración, ¿de dónde son? En su mayoría son de acá de Corrientes. Inicialmente, cuando se comenzó este trabajo, ya por el 2020-21, lo primero que hicimos, también hay que reconocer el aporte del CFI, el Consejo Federal de Inversiones, que financió el arranque de este proyecto, ya que se contrató una consultoría de expertos que provenían en general de Bahía Blanca, de la Universidad Nacional del Sur y institutos de investigación del CONICET, a través de los cuales aprendimos un poco los procedimientos, y además se hizo un relevamiento de las posibilidades concretas y de las condiciones que tenía la provincia de Corrientes para el cultivo de cannabis. A raíz de eso vimos que teníamos buenas condiciones, no solo ambientales, sino en aspectos, para esto es fundamental un entramado tecnológico, y el hecho de contar con una universidad nacional, con facultad de medicina, ciencias exactas, agraria, fue fundamental, y el aporte del INTA. Porque acá había que trabajar algo totalmente nuevo, sobre el cual, por lo menos en Corrientes, no contábamos con experiencia previa. Entonces hay que
Es un desarrollo sumamente importante, ¿no? En lo que usted está detallando en tiempos de radio, por supuesto, me parece importantísimo subrayar, ministro Claudio Anselmo, que todos son organismos, el Estado de la provincia de Corrientes, pero trabajando de manera conjunta con un organismo estatal, como es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con unidades académicas de la Universidad Nacional del Nordeste, Educación Superior Pública, y un organismo como el Consejo Federal de Inversiones. Mencionó también institutos de investigación del CONICET. Entonces, subrayar que la cantidad de instituciones, organismos que participan en todo este proceso de elaboración de este aceite medicinal, con participación estatal fundamentalmente, ¿no? Y de profesionales de la educación pública. Efectivamente, así es. Y la mayoría de esos profesionales, si bien hemos tenido unas consultorías externas, como le decía, son de la provincia de Corrientes. Hoy los que se están formando en el director técnico de cultivo, que es un ingeniero agrónomo, la mayor parte de la gente que trabaja en cultivo es un equipo chico de 7 u 8 personas, son profesionales, técnicos agrónomos, inclusive estudiantes muy avanzados de la carrera de ingeniería agronómica. Y lo mismo ocurre con el laboratorio. La directora técnica es una farmacéutica, también correntina, de origen de la localidad de Goya, y las otras profesionales, un laboratorio que trabajan mayormente mujeres, son todas egresadas de la UNE y de otras instituciones técnicas de la provincia de Corrientes. ¿Y el laboratorio ya existía o se ha montado un laboratorio especialmente para la producción de este aceite medicinal como alternativa terapéutica? Se montó un laboratorio prácticamente nuevo, había simplemente un edificio que había sido en el Centro Tecnológico de la Producción, que está en la ruta 12, kilómetro 1032, al lado del Araje, había simplemente, el Ministerio de Producción tenía un laboratorio de suelos. Lo que utilizamos es la estructura, nada más el edificio, podríamos decir, que además se remodeló completamente y se adaptó y además lo más importante es fundamentalmente el equipamiento que hay, ya que hay un equipamiento que es muy importante, la recepción de la materia prima, las flores, todos los controles de calidad que hay que hacerle, los estudios, secados si es necesario, y el tratamiento para extraer los principios activos, después concentrarlos, luego diluirlos y finalmente envasarlos, es un equipamiento costoso. Es decir, que se montó toda una estructura específicamente para trabajar en este laboratorio en donde se produce el aceite. Correcto. Hoy fue presentado, se hizo el lanzamiento. En la información que nos llegó en la Gacetilla Institucional habla de primer lote. Tenemos el número de la cantidad de frasquitos, ¿no? De unidades, sí, mejor dicho. Son 300, aproximadamente 300 frascos de 30 mililitros, los que están disponibles en el primer lote, que desde el proyecto Cada Cannabis los entregamos al Ministerio de Salud, que a través de la Droguería Central, que es el depósito de todos los medicamentos que adquiere el Ministerio de Salud para el abastecimiento de los hospitales públicos, lo distribuyen a los hospitales públicos de la provincia. Y los pacientes interesados en poder recibir el tratamiento, que es gratuito, el requisito es que cuenten con una receta de un médico profesional. Bien. Para la patología que corresponda. Entonces, la adquisición va a ser gratuita, pero no va a estar liberada en ventas si decimos que es gratuita, obviamente no se vende, ¿no? En puntos de farmacias, por ejemplo, sino que nos está explicando que se va a distribuir a través del Ministerio de Salud Pública de la provincia en los distintos centros asistenciales de la salud pública, en los hospitales de toda la provincia. Correcto, esa es la primera etapa. Luego, para seguir, continuar, se requieren autorizaciones de nivel nacional, porque cualquier tipo de producto, de medicamento, especialidad medicinal o producto vegetal, como es este caso, tiene una normativa especial de la ANMAT, requiere la autorización de la ANMAT y es un trámite en el que estamos dispuestos a realizarlo, pero que lleva tiempo. Por eso esto se inicia, como en general lo hicieron todas las provincias,
con la autorización inicial del Ministerio de Salud Provincial. Bien, ¿y debe estar indicado por un profesional médico la utilización? Correcto, exactamente, sí. Requiere eso, porque es la normativa nacional que establece eso. Nos dice que se hace este aceite con, lo voy a decir yo comúnmente, con la flor de la planta, ¿no? ¿Y qué volumen se necesita para producir 30 milímetros que tiene el contenido del frasco? Si tiene este dato. Sí, a ver, se necesita una cantidad importante de flores. Tengamos en cuenta que nosotros trabajamos con las variedades que estamos trabajando de flores, tienen un contenido promedio de cerca del 10% de CBD medido sobre la flor seca. Y luego eso se hace una extracción que, como decía, por un proceso, es como una destilación con alcohol, con etanol, hay un proceso de extracción, de destilación, se eliminan los solventes, etcétera, para que quede unas resinas del producto, la materia prima que se maneja en el laboratorio. Eso se reduce otra vez a un 10%, o sea que se necesita una cantidad importante de flores para poder producir cada lote. No tengo en este momento exacto la cantidad por lote, pero se requiere un volumen importante. Está bien. ¿Y quiénes están a cargo del cuidado y cómo, de qué manera crece esta? Yo le pregunto así de manera muy, muy común, muy vulgar, ministro. Sí. ¿Las plantas están al aire libre? ¿Están bajo cubierta? Nosotros hemos probado, porque son también, reitero, un proceso de investigación y desarrollo, varios modelos de cultivo. El cultivo a campo, que es factible, Corrientes tiene buenas condiciones para hacerlo, pero solamente primavera y verano, donde hay suficiente temperatura y luminosidad. También se puede hacer, el resto del año se puede hacer bajo cobertura, con unos invernaderos similares a lo que se cultiva tomate o pimiento, con el agregado que se le da, además del riego, se le da a suplementación lumínica, porque es clave la cantidad de horas luz que recibe la planta para florecer. Si no, la planta sigue creciendo sin florecer. Es una planta anual, el cannabis. Y finalmente el modelo más importante, el que estamos trabajando ahora, son invernaderos de alta tecnología, que son distintos invernaderos que tienen objetivos diferentes. El primero están los que se llaman plantas madres, es decir, las plantas son todas clonales, obtenidas por reproducción vegetativa, son todas genéticamente iguales respecto a la planta madre. Estaba por preguntar eso también. Bueno, entonces el primer invernadero están guardadas las plantas madres, que hay diferentes variedades, hemos registrado 2 ante todo el proceso, estamos en el proceso de registración anti-INASE, que tienen distintos contenidos de principios activos y distinta adaptación a las condiciones de cultivo. Luego, eso se obtienen las estaquitas como una rosa, como una reproducción de gajo. Eso van a ser nuevas plantas, hay un proceso de enraizamiento, ese es el segundo invernadero de crecimiento, y el invernadero de mayor dimensión y superficie y tecnología es lo que se llama invernadero de floración. El invernadero de floración es donde las plantas están aproximadamente unos 60 días, máximo 90, depende de la época del año, más tiempo en invierno, menos en verano, obviamente, y ahí se controla, se le da riego, se controla la temperatura, que se puede levantar la temperatura en invierno y bajarla en verano, porque el riesgo es el exceso de temperatura, tienen un sistema de refrigeración, casi similar a un aire acondicionado, y luminosidad. Con eso se logra que pasen al ciclo de floración todas las plantas, pues son todas, tienen macho y hembra separado el cannabis, o sea que son todas plantas hembras, y que van a dar la flor con la cual, antes que culmine su proceso y se transformen en frutos y semillas, esa inflorescencia es la que tiene la mayor cantidad de los principios activos. Se cosechan en el momento adecuado, todo eso se mide se trabaja con una serie de indicadores que se miden a través de software y de distintos elementos de medición, y se determina el punto de cosecha para pasar a secarse a una temperatura prácticamente ambiental,
con control de humedad. Una vez que está seco, se hacen todas las mediciones de calidad y se guarda ahí prácticamente en unas bolsas prácticamente al vacío durante el tiempo necesario para que luego vayan al laboratorio de extracción. Veíamos a través de las imágenes, y esto olvidé de decir, ¿no?, a la audiencia invitar para seguirnos también, no solamente a través del dial que nos pueden escuchar en la 100.3 Radio Sudamericana, sino también a través de las imágenes del canal de YouTube del programa, que nos pueden encontrar como @dialogando con Liliana Romero. Allí ingresan directamente a la transmisión en vivo y veíamos un video muy ilustrativo de las diferentes etapas. Y si mi ojo no vio mal, en algunos de los viveros veía como ventiladores, ¿puede ser, ministro? Sí, hay ventiladores, tanto para bajar la temperatura, para mover el aire, para de alguna manera mantener en movimiento la estructura de las plantas, y además un sistema de como una cortina de aire humedecido que refrigera el ambiente, sobre todo en la época de verano. Si no, sería imposible, porque en las condiciones ambientales nuestras un invernadero alcanzaría 45, 50 grados de temperatura. Claro. Entonces, eso nos permite prácticamente cosechar casi todo el año. Podemos obtener casi una cosecha por mes. Obtenemos 10 cosechas al año. Bueno, y las plantas madres, ¿dónde fueron adquiridas? Las plantas madres hizo una selección, fue la primera etapa. Lo que obtuvimos fue semilla local. Había en la Argentina, en muchos lugares del mundo, hay cultivadores. A partir de esas semillas se dan plantas diferentes y se seleccionan las que mejor se adaptan a la condición ambiental, y después se las hace el control de sus contenidos, se hacen los ensayos, los estudios con elementos de medición química, y las más adecuadas son las que se decidieron elegir como madres. Son las líneas, las variedades o varietales, técnicamente se llaman para el Instituto Nacional de Semilla, y que constituyen una nueva línea, y a partir de esa después se van reproduciendo vegetativamente en cadena. Bien. Bueno, ¿para qué tipos de enfermedades, si tiene esta información, ministro Claudio Anselmo, ¿no?, porque usted es ministro de Producción, no de Salud Pública? Bueno, una de las patologías más utilizadas es la de lo que se llama epilepsia refractaria, es decir, la epilepsia que resiste al tratamiento habitual con ciertos medicamentos que traen problemas de episodios bastante complicados, y que muchas veces sobre todo se da en la niñez. Ese es uno de los principales rubros. Hoy el primer frasco que se le entregó a una fundación que se llama Fe y Esperanza tiene ese destino: tratar a chicos con epilepsia refractaria. Después es muy utilizado para tratamiento del dolor. El tratamiento del dolor viene desde el dolor en pacientes que tienen enfermedades crónicas como artritis, artrosis, hasta también los pacientes oncológicos, y cada vez se están estudiando más los distintos usos que tiene el cannabis y el CBD, pero especialmente. Bueno, ¿cómo calificaría la jornada de hoy, ministro Claudio Anselmo, en relación a este tema? Y para todos los que trabajamos en este proyecto es un gran logro, porque nos llevó tiempo, un gran esfuerzo, un equipo. Hay que destacar el trabajo de todo el equipo. Es un equipo chico, son cerca de 20 personas permanentes las que trabajan en la empresa en cada cannabis, la mayoría de ellos profesionales o estudiantes avanzados, y también la colaboración inestimable y fundamental de los profesionales y técnicos del INTI, que me había olvidado nombrarlo, y de las distintas facultades de la UNE que colaboraron y permitieron alcanzar este logro, que es muy significativo. ¿Lo podemos pasar al otro tema? Sí, cómo no. Sobre la participación correntina en la Expo Rural 2025 en el predio ferial de Palermo. Usted prácticamente estuvo toda la semana pasada en Buenos Aires junto a los distintos expositores correntinos, y también la provincia de Corrientes con stand propio en la rural. ¿Cuál es la síntesis de todas las jornadas? Bueno, ahí podríamos separarlo en dos temas. Por un lado,
hay algo global que fue significativa la cantidad de público en la exposición rural edición 2025. Tanto los días de semana como el fin de semana fueron muchísima la gente que recorrió la exposición. Tuvo una gran asistencia de público básicamente de Buenos Aires, también teniendo en cuenta que fue la semana de vacaciones de invierno, y pudieron apreciar en el stand institucional de la provincia de Corrientes no solo los distintos emprendedores, fueron cerca de 30 emprendedores que forman parte del programa Hecho en Corrientes, en su mayoría artesanos que hacen desde vestimenta, cuero, mates, alguna bebida como gin, algunos alimentos como alfajores, diversos productos. Era muy variado la oferta que había en ese stand y quedaron todos muy contentos por el éxito en las ventas, hasta conocer a su vez. Participábamos los ministerios de producción, de industria y de turismo, conocer las ofertas que tiene tanto en producción como en industrialización o en turismo la provincia de Corrientes, y además conocer mucho la cultura, ya que había shows artísticos por lo menos 2 veces al día que tenían una enorme adhesión del público que recorría la exposición rural de Palermo. Es una vidriera importante, ¿no? Como para exponer, digo, no solamente los expositores a nivel rural, sino también los 30 emprendedores y artesanos que estaban exhibiendo sus productos en el stand de la provincia de Corrientes. Esto es una vidriera muy importante, la rural. Sí, por supuesto. Y además hay que recordar que el atractivo principal tradicional de la exposición es la muestra ganadera, la exposición y los distintos concursos que hay tanto en bovinos como en búfalos y en equinos. Y en ese rubro también muchas cabañas de Corrientes tuvieron actuación destacada, fundamentalmente, en búfalos somos la provincia principal criadora de búfalos de la Argentina, con no solo más de 100.000 cabezas ya del rodeo en la provincia, sino con las cabañas que hacen animales de genética destacada, y además las razas cruzas, en el caso de los bovinos, de los vacunos, razas Braford, Brangus y el tradicional Cebú, el Brahman. Ahí las cabañas de Corrientes tuvieron papeles destacados con muy buenos desempeños. En cuanto al anuncio que ya se había adelantado, ¿no? Por parte del presidente Javier Milei en el tema de retenciones, pedirle su opinión al respecto, y también el discurso del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. Respecto a las retenciones, ya lo hemos señalado en muchas oportunidades, sobre todo lo ha citado varias veces el gobernador Valdés. El camino es eliminar las retenciones. Los derechos de exportación son los impuestos más regresivos y distorsivos que hay en la Argentina, porque es un impuesto sobre el cual se le retiene parte del precio al productor, en definitiva. Y cuando se sigue ese camino, se logran buenos resultados. Le voy a dar un caso que es el del arroz. El arroz ya desde el año pasado es una economía regional que está con derecho a exportación cero. Y entre el año 2023 y el 2024, la superficie sembrada subió un 30%. Alcanzamos un récord en el caso de Corrientes de 110.000 hectáreas y a nivel país también llegamos cerca de las 180.000 hectáreas. Entonces ahí se marca que cuando el productor recibe precio pleno y no tiene una distorsión de que el Estado se queda con parte del valor, va a invertir, porque el productor agropecuario invierte todos los años. Lo mismo está pasando ahora con la ganadería, está con un ciclo de buenos precios en la cría, y que si le bajamos ese costo impositivo a la exportación, podemos exportar aún más carne de la que ya exportamos. ¿Cómo beneficia particularmente a los sectores productivos de la provincia de Corrientes? Bueno, lo veremos indudablemente en el correr del tiempo. El primer caso concreto va a ser para la ganadería. La ganadería, al bajar la tasa, si bien sigue existiendo el derecho a exportación para la carne vacuna, es de menor porcentaje, eso va a permitir un mejor precio, y ese precio se traslada a toda la cadena, porque arranca, donde lo quiera mirar, arranca desde el precio del ternero hacia los reproductores, el novillo gordo, las vacas. En este caso, nuestra provincia es un gran productor de vacas
para exportación, fundamentalmente a China, y en la medida en que tenga menos carga impositiva va a tener mejor precio. Y volvemos otra vez a la participación de los expositores correntinos. Fue una delegación de ¿cuántos ruralistas correntinos que participaron? Ay, no le puedo decir cuántos, pero hubo unos cuantos. Bueno, me crucé los días que estuve en la rural, me crucé con varios de ellos, con el actual vicepresidente a cargo de la presidencia de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Roldán, con la gente de la Sociedad Rural de Corrientes y de varias rurales del interior, además de los delegados de Sociedad Rural Argentina acá en la provincia de Corrientes, ¿no? Pero había muchos ruralistas correntinos. Siempre Corrientes tiene una presencia destacada en la rural de Palermo. Bien, entonces, buen movimiento en el stand de la provincia de Corrientes, donde estaban los emprendedores locales. Sí, muchísimo movimiento. Realmente tuvo mucho éxito y la verdad que estamos muy satisfechos y muy contentos. Ministro Claudio Anselmo, ¿algo más que pueda informar, además de todo lo expresado? No, creo que ya ha sido un panorama bastante extenso, así que le agradezco la oportunidad y el tiempo para tanto poder transmitir al público lo que es este proyecto de cada cannabis, que es un proyecto relevante de investigación y desarrollo y que muestra que el Estado, bien administrado y trabajando adecuadamente y con una decisión política clara como la del doctor Valdés, puede lograr objetivos que hace no mucho tiempo parecían bastante difíciles o lejanos. Y respecto a la exposición rural también, va marcando cada año el papel relevante que tiene Corrientes en el agro argentino y particularmente en la ganadería. Ministro Claudio Anselmo, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tenga usted buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a usted. El ministro de Producción de la provincia de Corrientes, entonces, con dos temas. Primero, hoy se produjo el lanzamiento, la presentación oficial del aceite medicinal, es decir, exclusivamente como alternativa terapéutica de CAA Cannabis, producido aquí, en la provincia de Corrientes, absolutamente todo el proceso etapa por etapa. El primer lote de aproximadamente 300 frascos de 30 mililitros cada frasco. Y luego nos metimos en este otro tema de la Expo Rural 2025 en el predio ferial de Palermo, en donde la provincia de Corrientes tuvo su propio stand, en donde, según informó hace instantes el ministro Claudio Anselmo, participaron 30 emprendedores locales con sus productos, en donde tuvo un buen movimiento, nos dijo, con buenas ventas, además de los expositores que participaron de la expo con sus animales, no me está saliendo el término adecuado, ¿no? Bueno, nos vamos a una cortina musical, tanda, y al regreso venimos con un bloque que para mí es una satisfacción al entrevistado, que lo vamos a tener acompañándonos aquí en estudio en el próximo bloque, porque recuerdo cuando lo entrevistamos por primera vez, cuando era un joven estudiante, un adolescente, estudiante del nivel secundario, y de eso ya pasaron alrededor de 9, 10 años. Así que es un honor para nosotros volver a tenerlo aquí en estudio, pero ya con un título profesional y además ya con un libro editado. En minutitos nada más, Matías Araujo, acompañándonos aquí en estudio.